Una cordial bienvenida a todos al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy vamos a estar hablando de un tema que puede sonar algo extraño. Es un tema, desde luego, que no se suele tratar en las redes sociales, pero que va a ser muy interesante, y es si dormir boca abajo es pecado. Bueno, cualquiera que oiga este tema dirá, pero bueno, Javi, ¿se te ha ido la cabeza? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser pecado dormir boca abajo? Pues bien, efectivamente, cualquier persona sana de la mente diría, tía, esto es un tema sin interés, es una absurdez. Pero fijaros, vamos a analizar unas cosas para ver cómo en algunas religiones, concretamente en una, en el Islam, sí es un pecado. Y es un pecado tan grave que el hacerlo te puede llevar a ir al infierno. Claro, os estaréis diciendo, pero ¿cómo se puede llegar a decir eso? ¿Cómo puede haber una creencia tan absurda? Tenemos que entender algo. La religión falsa, Babilonia la Grande, engaña a la gente y la engaña de muchas maneras. Y ahora, pues a lo mejor la engaña con la falsa igualdad, con los falsos derechos de los homosexuales o otros temas. Pero en la antigüedad, cuando la gente era supersticiosa, las engañaban con cosas que no tenían ningún tipo de sentido. Claro, no tienen ningún tipo de sentido ahora en nuestra sociedad, pero en aquella época sí. Y es que tenemos que entender algo. Dormir boca abajo es perjudicial para la salud. Eso es real. Y esto es algo que cualquier persona con un mínimo de cultura, pues lo sabe. Y claro, desde la antigüedad, esto se sabe. ¿Por qué? Porque la gente que dormía boca abajo le dolía la espalda al día siguiente a muchas de ellas y tenían diferentes problemas. Ahora siempre llegará el listillo que dirá, ay, pues yo duermo boca abajo y no me ocurre nada. Sí, lo sabemos. Y mi abuelo se murió a los 100 años fumando. Pero fumar es malo. Y dormir boca abajo perjudica la salud, eso es indiscutible. Pero se sabe desde siempre. Ahora bien, llega el Islam, llegan los musulmanes y ellos empiezan a plantear, fijaros, en aquella época, en el siglo VII, cuando aparece Mohammed, la ciencia no había hablado de este tema. Claro, claro que no había hablado. No, no había hablado, pero se sabía que dormir boca abajo no era bueno. Y el que no lo sabía, pues es porque tenía una cultura muy baja, pero eso se ha sabido desde siempre. Es verdad que ahora la ciencia nos permite saber por qué es malo, nos permite saber las consecuencias de dormir boca abajo. Entre ellas, pues pueden ser dolores en la espalda. Aunque no lo creáis, puede perjudicar la vista, pero en este vídeo no vamos a hablar de este tema. Si queréis saber esto, pues entrar en internet y buscar cómo afecta a la vista el dormir boca abajo. Buscar una página seria, una página de algún oculista o de alguien de la comunidad médica. Pero el asunto está en que el Islam enseñó que dormir boca abajo era algo gravísimo, que te lleva al infierno. Y que claro, y ahora nos lo quieren vender como que es un milagro de la ciencia, del Islam, que cómo Mohammed podía saber eso. No, a ver, desde siempre se ha sabido que el alcohol es malo, que el abuso del alcohol es malo, desde siempre. Pero la ciencia en nuestro día nos ha explicado por qué es malo. Nos ha explicado que causa deshidratación, nos ha explicado que nos puede producir una cirrosis, qué es una cirrosis, pero no es que antes no se supiera que es malo. Y entonces, retomando el tema, estos apologistas dicen, mirar, Mohammed se adelantó a la ciencia, para nada, en absoluto. Pero vamos a centrarnos en si realmente es un pecado, vamos a ver si realmente es un pecado dormir boca abajo. Dicen que, claro, si es malo para la salud, es pecado y vas al infierno. Bueno, beber Coca-Cola es malísimo para la salud y todo el mundo la toma. Y los musulmanes se hinchan a beber Coca-Cola. Y tú vas a Egipto, te vas al Cairo y te vas al barrio más pobre que puedes ver y todos los niños bebiendo Coca-Cola. Y te vas a Turquía y carteles de la Coca-Cola por todo el sitio. ¿Es malo? Sí. ¿Lo toman? Sí. ¿Es pecado? ¿Van a ir al infierno, como ellos dicen? No. Comer grasas también es malo, pero no es pecado.
Entonces hay que entender que en la vida hay muchas cosas que no son sanas, pero no son pecados. El asunto, que Mohammed era una persona, era un líder político y religioso que quería controlar todos los aspectos de la vida de sus creyentes, hasta en los detalles más mínimos de la vida diaria. Él te decía con qué mano tienes que comer y sujetar el pan. Él te decía cómo tienes que dormir. Él te decía absolutamente todo, todo sobre tu vida. Que si bostezar es malo porque te puede entrar un demonio, que, bueno, un yin. Que si beber orina de camello es bueno para el estómago. Bueno, controlaba todo, todo. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Los musulmanes de aquella época lo creyeron, lo creían total. Pero en la actualidad vivimos en la era de las comunicaciones, en una era más científica, en una era de conocimiento, y hay muchos musulmanes que todavía conservan su capacidad de pensar y dicen, vamos a ver, esto es una aberración, esto es una locura. Y cuestionan, dicen, no, 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 es que esto no es verdad, es una recomendación que dio el profeta de que es mejor dormir de una forma u otra. Otros dicen, no, no, es que él no dijo eso. Estas palabras son apócrifas, no son fiables. O sea, él realmente no dijo nunca eso. Pero la realidad, la pura realidad, es que si tú preguntas a cualquier jurista del Islam, te va a decir claramente que dormir de esa forma es algo que desagrada a Alá. El problema, que a los nuevos musulmanes, a los que se convierten al Islam, al principio, esto no se lo enseñan. ¿Por qué? Porque si no dirían, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué clase de religión es esta? ¿Qué ocurre? Cuando una persona entra en el Islam, le enseñan al principio las partes bonitas, que aceptan muchos profetas, que es una religión de paz, aunque es mentira, y bueno, un sinfín de cosas que adornan. Y estos temas no se los enseñan. Ya cuando están adoctrinados es cuando les explican cuestiones como estas. ¿Y qué pasa? Que por mucho que ahora lo quieran negar, porque dentro del Islam hay ramas que son más moderadas que otras y quieran decir, no, esto no ocurrió, esto no se dijo, porque es una verdadera absurdez, ha quedado registrado y no lo pueden negar. De hecho, hay apologistas en las redes sociales que lo siguen enseñando. Y a continuación vamos a ver un vídeo en donde un musulmán está enseñando esta creencia y dando las referencias. No obstante, también luego acudiremos a las fuentes, a sus libros, para mostrar que esto es así. ¿Y por qué tenemos tanto interés en poder demostrarles estos? Porque cuando vamos a predicarles, cuando vamos a enseñarles acerca del reino, acerca del Cristo, acerca de las promesas que Jehová ha hecho para la tierra, ellos piensan que no necesitan escucharnos, que no necesitan nada del cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos ya lo tienen todo. Tienen su libro y tienen su profeta. Y todo lo demás pues ya no es necesario. Pero si le podemos demostrar que su profeta enseñó cosas erróneas, si podemos enseñar cómo explicó absurdeces como estas y les podemos explicar las profecías falsas de Mohammed, se darán cuenta que esa religión no es verdadera y estarán más predispuestos a escucharnos y a aceptar el mensaje del reino. Sin más, vamos a ver cómo un musulmán explica este tema. Abu Dharr Ghafari narra que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasó junto a mí y yo estaba durmiendo boca abajo. Me tocó con sus pies y me dijo, así es como se acuestan la gente del infierno. El día que sean arrojados boca abajo al fuego y se les dirá, gustad el tacto del infierno. Allahumma ajirna minan nar. Además, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, dormir boca abajo es algo que no le gusta a Allah glorioso. Y hoy le dices a algún hermano y te responde, ¿qué más da, tío? Tampoco se cae el mundo. Pero los sahabas escuchaban y obedecían. Por ellos fueron mejores y se beneficiaron. Y lo más fascinante de todo esto, que lo dijo hace 1400 años. Pues bien, todos vosotros acabáis de oírlo, de la voz de un musulmán. Todo el que duerme boca abajo está desagradando a Alá. Incluso reconoce de que la gente que duerme así es la gente del infierno. Y dice, y así vais a ser echados al infierno. Y claro, este musulmán me llamó la atención porque reconoce algo que muchos de los propios hermanos suyos le dicen, ay tío, pero a ver, que no creo que sea tan importante.
porque cualquiera con una mínima capacidad de pensar dice, esto es una barbaridad, esto es una barbaridad. O sea, vas a ir al infierno porque duermes boca abajo. Pero ¿en qué mente entra esto? Sin embargo, es lo que enseñó el Islam. Y él ha puesto ahí unas citas para el que lo quiera comprobar. Yo no sé si esas citas serán muy fiables o no, porque muchas veces me he dado cuenta que en las redes sociales a veces la gente da cita y no se molesta en comprobarlas o en apuntar bien el número. Por eso yo os voy a dar dos citas de un libro que además tengo en PDF, que se encuentra en inglés y en árabe, y os lo puedo mandar, para que así podáis mostrárselo directamente de sus obras a los musulmanes, a las personas que realmente pudieran estar interesadas en saber la verdad sobre este tema. Y aquí os las presento en pantalla. La obra se llama La Sunna de Ibn Mayyad. Ahí vamos a poder ver palabras que dijo el profeta del Islam, Mohammed, sobre muchos temas, y concretamente en el hadiz o en el dicho número 3723 que veis aquí en pantalla. Está en árabe y está en inglés. Por desgracia esta obra no está en español, pero bueno, os voy a hacer la traducción de lo que viene aquí. Básicamente pone, el mensajero de Alá me encontró durmiendo boca abajo en la mezquita. Me dio un empujoncito con el pie y me dijo, ¿por qué duermes así? Este es un tipo de sueño que Alá detesta o que Alá odia. Bueno, aquí claramente le ve durmiendo, le da un golpecito y le despierta diciendo, no duermas así, que esto es algo que Alá odia. ¿Veis que entre paréntesis pone Sahid? Bueno, eso significa que estas palabras son verdaderas, son ciertas, porque los musulmanes hablaron mucho sobre los dichos de Mohammed, pero algunos de esos dichos no eran ciertos, se los inventaron. Por eso ellos las palabras de Mohammed las dividen entre confiables, verdaderas o que no son creíbles. Esta concretamente se le llama Sahid, que significa que es cierto. Pero fijaros, el dicho siguiente, el 3724, dice exactamente lo mismo, la misma idea, pero añadiendo que así es el sueño, que así es como duerme la gente del infierno. Y claro, esta obra, la Sunna de Ibn Mayyad, se puede descargar en PDF, está en inglés y en árabe, se puede ir a una mezquita, si vais a una grande, a una pequeñita no, pero una que sea grande. Por ejemplo, aquí en Madrid hay una, se llama la mezquita de la M30, hay otra en Tetuán, y estas obras las podemos encontrar. Y claramente lo dice, dormir boca abajo desagrada a Alá, y es lo que hace la gente que va a ir al infierno. Bueno, no lo pueden negar, está claro que esta enseñanza existe, aunque ahora la quieran negar. Objetivo de lo que hemos hecho hoy es mostrar esta información, dar las herramientas a las personas para que se los puedan mostrar a otros con el fin, no se trata de atacar ni de burlarse de otras creencias, no, sino de hacerles abrir los ojos, que se den cuenta que el Islam es una religión falsa y que puedan aceptar el mensaje del reino. Ese es el objetivo. Y bueno, seguiremos haciendo vídeos de este tipo en el canal. Os quiero pedir a todos que si os ha gustado el contenido, si os ha parecido útil, por favor me apoyarais dando like al vídeo. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube, cuanto más like tiene un vídeo, más lo recomienda a otras personas y hace posible que esa información pues, pueda llegar al alcance de un mayor número, que es el objetivo que todos tenemos, enseñar la verdad a las personas. Pues nada, hasta aquí con esto, un saludo a todos y que Jehová os bendiga.